Desde Quito, Ecuador, transmite Ecuatorial FM. Ecuatorial FM. Una sola voz en una sola estación. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en La información más completa acerca del deporte adaptado para personas con discapacidad visual tiene su espacio en Sonidos del Deporte. Acompáñanos este lunes de 19 a 20 horas, tiempo de Ecuador, y escucha entrevistas, reportajes, estadísticas en voz de nuestros deportistas. No lo olvides, lunes 7 de la noche, hora de Ecuador. Sonidos del Deporte. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclor. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclor. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo de Ecuador y del mundo. Gracias nuevamente por acompañarnos aquí en el programa Argumentos de Ecuatorial FM, programa que se transmite desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Y como dice el eslogan de la radio, desde el Paralelo Cero. Bienvenidos nuevamente, les agradezco por su sintonía y espero que el diálogo de esta ocasión sea enriquecedor, tanto para el sentido humano de nosotros, las personas, así como también para quienes toman las decisiones en nuestro país y en el mundo. En esta ocasión vamos a conversar con Alexandra Ramos. Ella es una profesional gineco-obstetra, quien estudió justamente en Ucrania. Y esto a propósito del conflicto bélico que está viviendo en estos días esta región del mundo, justamente en Europa del Este, entre Rusia y Ucrania. Le invitamos a Alexandra porque ella formó parte de un voluntariado donde ayudó a coordinar justamente la evacuación de los actuales estudiantes ecuatorianos que estaban residiendo y estudiando en Ucrania. Y por eso le hemos invitado para que nos cuente cómo fue su experiencia, en qué eso consistió su valiosa ayuda y demás detalles que nos irá contando en
el transcurso de este diálogo. Alexandra, muy buenos días. Gracias por acompañarnos acá en Argumentos. Muy buenos días, Cris, a toda la gente que se ha dado cita el día de hoy para escucharnos. Sí, nosotros pertenecimos en ese momento a la situación, a la premura. Nos agrupamos todos los que fuimos ex estudiantes de Ucrania que nos encontramos ya en el país. Hicimos unos chats, primero éramos grupos de 3, 4 y luego Eddie nos agrupó a toditos en un solo grupo. En ese grupo nosotros fuimos poniendo rutas, fuimos escribiendo con chicos que se encontraban allá, comunicándonos con diferentes universidades para que nos den el dato de algún ecuatoriano que esté allá y nosotros tratar de irles guiando desde aquí, buscándoles rutas. Muchos chicos eran nuevos, no sabían hablar, entonces nos pusimos a hacer traducciones, a escribir mensajes de cómo tenían que preguntar o buscar la información de los trenes. En Ucrania todo es muy tecnológico, había rutas de trenes a través de internet. Entonces nosotros de esa manera pudimos ayudarles a los chicos a buscar o a salir de la ciudad. Ok, Alexandra, gracias por tu introducción. Pero, a ver, conozcámoste un poquito más a ti. Tú eres ginecólogo obstetra. ¿En qué año, en qué temporada tú estudiaste en Ucrania? Bueno, yo realicé mis estudios de pregrado y posgrado en Ucrania. Estuve alrededor de 10 años allá y ya estuve en el 2014 que inició este conflicto. Nosotros fuimos los que primeros nos enfrentamos ya a la situación de estar en el estrés de que no sabíamos qué va a pasar y qué tendríamos que hacer en el caso de que se diera el conflicto. O sea, tú ya viviste, dices 10 años, tiempo que duró tu carrera universitaria prácticamente. ¿De qué año a qué año viviste en Ucrania? Desde el 2009 al 2019. Ya, claro. Entonces tú viviste toda esta racha de conflicto, de escaramuzas que hubo entre Rusia y Ucrania a propósito también de la península de, ¿cómo se llamaba? Crimea. Crimea, exacto, donde luego se anexó de manera arbitraria a Rusia esta zona de Ucrania. Pero entre 2014 y 2019 que tú seguías viviendo ahí, ¿se normalizó ese conflicto, digámosle así, o siempre hubo esa expectativa de salir corriendo de Ucrania? La ventaja era como que a nosotros nos dio un tiempo de preparación. Entonces, mientras nosotros pensamos que vendría Rusia y nos decía, había mucho tiempo en ese espacio de que nos decían que no, que ya en 2 días llegan a Kiev, que en 3 días ya estamos conquistados, que pasaría muchas cosas y también nuestros amigos, porque sí, gracias a la universidad mismo, nosotros hacíamos convenios, íbamos hacia la parte de Rusia y teníamos amigos de Rusia y ellos nos decían, ustedes ya están siendo bombardeados y nosotros no, estamos tranquilos, estamos en casa, aún no hay novedades aquí. Pero siempre hubo ya en la guerra informática, la guerra de información de qué sucede y qué no pasa, eso ya existió en ese momento. En esos días entre 2014 y 2019, insisto, por ejemplo, la frontera entre Ucrania y Rusia era de paso libre. ¿Cómo era esa situación por allá? Hagamos un símil como acá entre Ecuador y Colombia, que los ecuatorianos y colombianos pueden transitar sin mayores inconvenientes de un lado a otro. ¿Y de igual manera ya era el cruce de frontera o había algún tipo de filtros que los ucranios tenían que atravesar o viceversa los rusos hacia Ucrania? Ya no había ese paso directo porque antes se podía pasar y, por ejemplo, eran solo 12 horas. Después, cuando inició el conflicto, nosotros ya no podíamos pasar libremente porque siempre se nos advertía que hay que guardar la seguridad y que ellos no podían decir que si nosotros nos vamos a ese lugar donde que están en conflicto, podrían ayudarnos. Entonces, siempre, yo, por ejemplo, viajé a San Petersburgo en esas fechas por un convenio para aprender a hacer operaciones de piso pélvico y yo viajé primero a Bielorrusia y de Bielorrusia viajé a San Petersburgo. La situación de instancia de la residencia ya entre Ucrania, Rusia y los demás países que le rodeaban, ¿cómo era con relación, por ejemplo, a la documentación? Los ecuatorianos que estaban estudiando en Ucrania,
¿Tenían paso libre para estos países de frontera o necesitaban un permiso especial, una visa o algo parecido? Bueno, ahí ya es dependiendo de cada país. Cada país es soberano y cada país tiene sus propias reglas y convenios entre ellos. Por ejemplo, Ecuador tenía paso libre hacia lo que es Bielorrusia y a Rusia, entonces nosotros no necesitábamos visa. En el caso de Moldovia, nosotros teníamos paso libre de 8 horas por tránsito. Y de acuerdo a eso, todas las ciudades de Polonia necesitamos visa, igual que a cualquier país europeo. Y esto es mucho lo que nosotros sí decíamos y pedíamos que se realice la visa Schengen, pero esto es ya a nivel más alto, entonces son a niveles gubernamentales que nosotros teníamos que respetar de acuerdo a cada país. Por ejemplo, había chicos conmigo que estudiaban de Israel, ellos podían irse a cualquier país. Había chicos que estudiaban de Nigeria, igual las mismas restricciones, en algunos casos tenían que hacer más documentación, entonces todo depende de cada país. Y de la nacionalidad, claro está, porque mientras hay países que el pasaporte les abre la puerta de muchos países, a otras naciones su pasaporte no les permite mayores ingresos, como por ejemplo justamente el ecuatoriano, que para poder estar en la zona de la Comunidad Europea se necesita la visa Schengen, ¿no? No así en Rusia. Ahora, tu convivencia en Ucrania entre rusos y los nacionales de Ucrania, ¿cómo era? ¿Era fluida o había ese, no sé, ese recelo entre las personas, entre las instituciones? ¿Cómo era esa relación? Al menos de lo que tú pudiste notar. Bueno, rusos y ucranianos tuvieron mucha familiaridad. En el caso, puedo hablar de mi caso, yo tuve la aceptación por una familia donde que papá era ruso, mamá ucraniana. Y sin embargo, a pesar de cuando inició el conflicto, yo hablo ruso, me sale más fácil. Yo estudié mi preparatorio en ruso, mientras que ya la especialidad debido al conflicto se instaló que debíamos aprender ucraniano y también lo hablo, pero para mí más fácil se me hace el ruso. Yo no tuve ningún problema. Mis compañeras sabían explicarme, sabían decirme, y debido a que son muy similares, no había ningún problema en comunicación. Nosotros aprendimos mucho y ellos respetaban. Por ejemplo, había la mitad del servicio que hablábamos en ruso sin ningún problema y la otra mitad hablaba en ucraniano. Y como se llevan como hermanos, entonces esa es la parte que empezaron a tergiversar. Allá nunca hubo problema por el idioma, sino simplemente por el territorio, y eso ya empieza a ser un poco más fuerte en el estado de política, porque nosotros hablábamos, yo escribía así ya toda la documentación del hospital en ucraniano, pero me comunicaba debido a que se me hacía más fácil pensar en ruso. Ya, justamente ahorita acabas de decir algo que se había mencionado, que en Ucrania prohibieron hablar en ruso. ¿Qué tan cierto y qué tan práctico se dio esta situación? En realidad no lo prohibieron. Lo que dijeron es que se vuelve. Es como que si nosotros como ecuatorianos, ¿no? Nosotros, nuestra lengua de conquista es el español, pero si a nosotros nos volvieran a hacer un ataque los españoles, tal vez todos tendríamos que aprender a hablar quichua para poder tener un idioma propio. Eso es lo que hicieron los ucranianos, sin establecer ninguna regla ni dejarles de hablar ruso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya te digo, yo me comunicaba con ellos en ruso, pero claro, la documentación, como es algo oficial, tenía que escribirlo en ucraniano. Pero nunca tuve problema por el idioma. ¿En qué parte de Ucrania tú viviste? ¿En qué ciudad? ¿Y en qué universidad estuviste? Yo estuve en la Universidad de Pirogov, Universidad Médica Nacional de Pirogov, en Vinnytsia, y tuve la oportunidad también de ir por congresos. Allá hay mucho intercambio entre universidades, entonces estuve también en Zaporizhia y en Kiev. Además que la familia que, como les digo, me adoptó a mí allá, ellos eran de la parte de Kryvyi Rog, entonces viajábamos hacia allá. Y también la ventaja de que estamos solos, entre ecuatorianos nos ayudamos mucho, es por eso que se nos facilitó esta vez la comunicación entre todos, porque nos volvemos una familia estando lejos. Entonces unos viajan hacia un lado, otros viajan hacia el otro para poder conocernos, y nosotros llevábamos esa amistad entre todos los lugares. Ya.
¿Tú en calidad de estudiante fuiste becada o recursos propios? Por recursos propios. ¿Qué tan económico, qué tan factible era estudiar allá en Ucrania? La ventaja de Ucrania es tener otra moneda, que nosotros aquí, como tenemos dólares, nos resulta beneficioso porque se devalúa la moneda de allá y nosotros seguimos manteniendo siempre los mismos valores. Además que se firma un contrato que nunca sube de precio ni nada, sino que con el contrato que tú llegaste, se mantiene hasta el final de tus estudios. Además, es un solo costo por carrera, como tú dices, de acuerdo al contrato que firmaron, y ese valor de la carrera se mantiene hasta el final de la carrera. exactamente, y también el hecho de que la moneda sufre cambios, entonces, por ejemplo, la vivienda y eso a nosotros nos ayudaba mucho porque pagábamos menos. Claro que cuando ya eres de extranjero, ellos sí manejan mucho el dólar, entonces nos decían, mejor páguenme en dólares y no hay problema. Entonces, esa parte, pero de ahí era mucho más conveniente. Mis padres decían que les salgo mucho más barato ya que aquí. Claro, me supongo que sí. ¿Cuál es la moneda de Ucrania? Las grivnas. Grivnas. Y más o menos, ¿cuál es el costo de un dólar con la moneda Ucrania? En el momento, ahora no estoy tan segura porque ha sufrido tantos, pero cuando yo me fui se mantenía en 32 grivnas un dólar. Ok. Ahora, ¿tú tuviste la oportunidad solamente de estudiar por allá o también de trabajar? No, yo solo me dedicaba al estudio. ¿Y las posibilidades de empleo allá, cómo se veían las perspectivas para los extranjeros? Dependiendo, si el extranjero es buen estudiante, por ejemplo, yo sí tuve la oportunidad, a mí me pidieron que me quedara ahí en el hospital universitario y me dijeron que si es que yo deseaba podría acceder a esa plaza. Hay otros, por ejemplo, como se van a todas las especialidades, los que más se quedan son de carreras técnicas. Muchos ecuatorianos han empezado allá empresas, han iniciado a trabajar allá en lo que hay muchas empresas también de Europa, entonces contratados ahí, de paso que nos ayudaba mucho el saber otro idioma, sabíamos español, ruso, ucraniano. Y en algunos casos manejan también el inglés y el intercambio cultural que nos da, algunas personas han estudiado árabe, entonces nos daba unas posibilidades más grandes, se abre un poco más el mundo en ese hecho. Ah, claro. Bueno, ahora ya en Ecuador, tú me supongo que viniste a registrar tus títulos acá y a tratar de ejercer tu profesión. ¿Lo lograste? Sí, fue un camino largo, pero sí, lo logré. Yo llegué al país y tuve que hacer todos los papeles en Cenecit, mandaron a pedir documentos, entonces hay documentos que se tiene que pedir a través de Cancillería, después presentarlos acá, pero como tenía esta relación con la universidad, fui representante de los ecuatorianos allá en mi universidad, entonces para mí fue un poco fácil tener el contacto de ellos y decirles, ¿saben qué? Necesito aún este documento, me lo enviaron con otro ecuatoriano que llegaba igual, presenté los documentos en el Cenecit y ahí después lo aprobaron, después tuve que dar la prueba, porque en el caso de los médicos damos la prueba, y después de eso accedí a mi rural. Ya. Ahora, por ejemplo, la relación justamente con Cancillería, con la embajada, porque tengo entendido que en Ucrania no hay embajada de Ecuador. ¿Cómo se arregló esa situación? Lastimosamente, el subregistro de los ecuatorianos que estuvimos allá siempre fue problema. En el 2014 se hablaba igual de que había solo 100 estudiantes y después sacamos unas listas así de personas que éramos alrededor de 1.200 hasta 1.500, ¿no? Porque era justo los meses donde que llegan los estudiantes, entonces hay un número mayor. Ahí nosotros hicimos igual, ahí también nosotros nos llamamos un grupo, estuvimos dando información a Cancillería y nos encargamos de enlazar a todas las personas que estuvimos igual de la misma manera casi que lo hicimos ahora. En ese tiempo ya se
registró un número mayor, pero lastimosamente no se volvió a hacer registros en estos años, según lo que entiendo, por lo que se seguía manteniendo el subregistro. Por eso se hablaba primero de 300, 400 alumnos, luego se cambió a 700 y por las salidas hemos visto que son más de unos, siquiera llegando a los 1000. Y además de eso, mucha gente que ya se iba quedando tiene familia. Entonces hay chicos ecuatorianos que se han casado con sus ucranianas y tienen 2, un hijo, y ya se aumenta el número de registrados. Ya. Cuando tú viviste allá, por ejemplo, en Ucrania, ¿a qué consulado tenías que referirte en caso de que necesitabas situaciones o documentación de acá de Ecuador? ¿Cómo arreglaban ese asunto? Nosotros tenemos allá en Kiev el consulado honorario. Bueno, ahí había una chica que trabajaba, que sabía español. Entonces ella nos ayudaba y nosotros íbamos, le explicábamos qué documentos necesitamos, por ejemplo, lo que son apostillados. Y en mi caso fui conociendo también a las personas que hacían traducciones, entonces nosotros también les decíamos a ellos, ¿saben qué? Y como todo tiene que pasar por el consulado honorario, entonces vamos nosotros directo, hacemos nuestra traducción, hablábamos con ella, le enseñábamos, ella revisaba papeles y lo pasaba. Si no, buscábamos igual traductores que ya estén allá legales y nosotros hacíamos el cambio. Durante esos 10 años que tú viviste allá, estudiaste y viviste allá, ¿retornaste en alguna ocasión acá a Ecuador? Sí, tuve la oportunidad. Esa es la dualidad del mundo. Cuando estamos allá extrañamos mucho lo que es Ecuador, su comida, su gente, y cuando llegamos acá a todos nos produce un conflicto de que seguimos extrañando Ucrania. Entonces, creo que por eso también nos unimos esta vez. Con muchos no habíamos hablado, no habíamos conversado, máximo like en Facebook, pero esta vez todos nos unimos, o sea, no había ninguna razón extra, no todos unidos a una sola causa. Y aquí también quisiera agregar que nosotros tuvimos la comunicación con un amigo de mi papi, que nos logró entablar relación con la Asociación de Ecuatorianos en Polonia. Y ahí su cabeza, Mónica Larrea, fue también un punto clave porque ella ayudó allá en las traducciones al polaco, ayudó mucho igual a conseguir lo que es el refugio de las monjitas que nos ayudaron y en la parte de Polonia, y ella logró hacer igual allá enlaces con otra gente que nos ayudó mucho porque les esperaba a alguien que sepa español al otro lado de la frontera. Claro. Y conjuntamente con Cancillería, porque hay cosas que no se puede quitar que solo el canciller podía hacer o solo las personas que tenían esa carta diplomática podían hacer. Claro. Ahora sí, entremos propiamente dicho ya a la gestión que tú lograste hacer, pero antes quería que me aclares algo. Tú dijiste que fuiste representante de los estudiantes ecuatorianos en Ucrania, algo así como presidenta. ¿Allá hay una asociación de estudiantes ecuatorianos? Nosotros manejamos de diferente manera. Allá las universidades, nosotros como ecuatorianos elegimos un presidente, entonces hay 2 presidentes representantes, ¿no? El que le pone la universidad y el que eligen los propios ecuatorianos. Ya, ¿y tú cuál de las dos categorías tenías o tenías las dos? El que eligió la universidad tenía yo. Entonces tú eras la representante de los ecuatorianos que eran estudiantes en tu universidad. Sí. Ya. Lo que pasa es que aquí ellos nos dejan muy libre, que nosotros si tenemos a alguien que nos quiere representar y además puede cumplir otras funciones, a veces hablar entre los chicos, lo mantienen ellos, y otro en cambio el que se comunica directamente con las autoridades universitarias. ¿Habían muchos estudiantes extranjeros aparte de los ecuatorianos? Sí, hay muchísimos de la India, árabes, de todos los países árabes, de los países africanos, también teníamos de Israel, de Alemania y búlgaros también. Yo tuve 2 compañeras búlgaras, grandes amigas. Ya, muy interesante. Bueno, ahora sí entrando ya en la materia, el 24 de febrero de este año está ya prácticamente de manera abierta un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Tú, en tu caso, ¿tenías ya en tu mente una acción justamente para esto o ya venías trabajando desde antes sobre el tema? O sea, me refiero antes del ataque,
ya venías trabajando sobre el tema? ¿Cómo surgió eso? Nosotros, bueno, debido a que justo nos llevábamos, yo pensaba ya viajar de vacaciones hacia allá, quería hacer un curso, entonces también queríamos hacer contactos con la universidad. Nosotros estábamos manteniéndonos en comunicaciones y nosotros les estábamos hablando de un contrato con Ecuador para hacer intercambio de información. Pero lastimosamente yo les llamo en la mañana, les digo cómo están y todo parecía estar bien. En la tarde nosotros ya vimos noticias y nos enteramos de lo que estaba pasando, porque hay que ver el cambio de horario, entonces yo pensaba que no pasaba nada en la mañana y hacia la tarde fue el inicio de los bombardeos. Entonces fue un shock y hasta ahora hay muchas cosas que a pesar de nosotros haber podido hacer algo por los ecuatorianos, nos duele mucho porque gente que fue muy buena con nosotros, profesores, están ahí. Claro. Bueno, ¿y cómo lograron ustedes? Bueno, mejor dicho, quiero saber porque tú siempre hablas en plural. Dices nosotros, tú y quién es más. Bueno, nosotros, todos los que fuimos de ex Ucrania, ya te digo, nos comunicamos. A veces teníamos el contacto solo de 2, 3 personas y nos pusimos en contacto. Dame tu número ahorita, vamos a ver. Entonces, todo eso se hizo un grupo de ecuatorianos de Ucrania que dice en WhatsApp y nosotros nos empezamos a poner toditos de administradores, cada quien agregaba uno más. Y nosotros empezamos así, toditos los que estamos aquí en Ecuador, empezamos a contactarnos y añadir a los chats a los chicos que estaban en Ucrania o que les veíamos que ponen mensajes de auxilio, estoy en Ucrania, no sé el idioma, y cogíamos ese número, lo pasábamos al chat y en el chat empezábamos. Tuvimos que hacer algunos grupos al inicio, luego lo agregamos a todos en uno solo. Además de eso, una amiga nos creó el grupo que se llamaba Pilotos, entonces nosotros estábamos como pilotos y nosotros pasábamos información a alguien más que estaba en cada grupo y se pasaba la información. ¿Qué tal acogida tuvo ese grupo de WhatsApp entre los estudiantes residentes allá en Ucrania? Muchísima, con los estudiantes no tuvimos mucho problema, en realidad con ellos dijeron sí, entonces muy bien, perfecto, les pasamos a ayudar, excelente. Había chicos con los que nos pudimos comunicar porque, o sea, 2 casos a mí los que más me han impactado. Había un chico de 2 semanas, estaba 2 meses y él estaba en Zaporozhye, justo en las ciudades que están más cerca a la frontera. Entonces él se queda y dice, yo no sé nada más, me avisan a mí que está con un ucraniano que no le ha dejado solo en la residencia porque la gente es muy buena allá. Pero que sí sería bueno que contacte con otros ecuatorianos que estén en la misma ciudad. Él logra contactar, nosotros le mandamos el mensaje, le preguntamos sobre el contacto de la chica que estuvo allá, entonces nos dicen, ella está allá, todavía aún no sale porque ella tiene un gato y un conejo, no piensa salir aún. Y ella le contactamos y ella dice, ¿sabes que sí? Yo estoy acá, le voy a hacer contacto con el chico. Hacen contacto y ellos salieron casi entre los últimos, salen en un grupo de 4 personas conjuntamente con sus animalitos, pero ese fue un caso que impacta, porque si bien otros casos fueron más fáciles de movilizar, por ejemplo, los propios de Vinnitsa, ellos ya estaban agrupados, estaban ya casi listos, bueno, a veces un poco el conflicto de cuántas maletas puedes llevar, ahorita no, estamos en guerra, solo llevas tu maleta, tu pasaporte y nada más. A esa parte sí había un poco de coordinar. Y nosotros no sabíamos que muchos de los chicos tenían animales. Eso fue ya algo que nos topamos cuando ya llegaron hacia la frontera. Otro caso fue de un chico que se encontraba en Kiev y nosotros no sabíamos cuál era la situación, sino que él nos dijo, es que no puedo coger un taxi en inglés. Aquí nadie quiere hablar ahorita inglés y nadie sabe español. Y nosotros nos quedamos todos en el grupo, creo que en un minuto de silencio hasta que alguien puso, ¿y qué? ¿No sabes ucraniano ni ruso? Y él dice, no, estoy aquí 2 semanas. Entonces nosotros corre a hacer el chat, a hacerle las traducciones, a decir, este tren puedes coger, mira, aquí está la página. Y lo pasábamos al chat general, pero le íbamos haciendo seguimiento. Los pilotos y las personas que estuvieron en Lviv, aquí tengo yo el gusto de que entablamos relación con Gaby Izquierdo, ella fue un punto clave porque ella nos ayudó estando ahí, era de las mayores, entonces ella coordinó muchas cosas y les enseñaba. Una parte cuando ya llegaban a Lviv se comunicaban ya con ella y
De ahí elegíamos cuál de las rutas van a seguir y les íbamos indicando cuál ruta es y sigan, salgan y salgan. A su vez, todo ese trabajo que nos estás narrando, ¿tenía algún conocimiento, algún funcionario de la Cancillería de Ecuador o fue un trabajo únicamente de ustedes? Al inicio era nuestro, pero nosotros llamamos a alguien que no puedo darle el nombre, la infiltrada, porque ella estudió en Ucrania y ella nos ayudó mucho. Sin ella no hubiésemos podido lograr todo, porque nosotros le decíamos, ya pasamos una lista, aquí está la lista, por favor pásala a Cancillería, y ella nos ayudaba en ese paso. Ya, me supongo que por cuestiones de reserva es lo que se omite el nombre de esta persona. Ahora, tú también estabas contando que, bueno, ese fue el trabajo dentro del territorio ucraniano, coordinar, ubicar y orientar a los chicos y chicas que estaban ahí para que puedan tomar las diferentes rutas a las fronteras de Ucrania. Contaba sobre Polonia, por ejemplo. ¿Cómo fue esa coordinación con Polonia y qué tal acogida tuvo en la cuestión de Polonia? Y en las demás regiones como Hungría, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Ya, bueno, en ese momento ya se estaban trasladando los miembros de Cancillería, porque ellos empezaron a llegar en la noche y en las madrugadas después, cuando ya explotó todo este problema. En el caso de Polonia, nosotros hicimos contacto con Mónica Larrea, que me ayudó a mí el contacto, el ingeniero de la Torre, que sus hijos estudian allá en Polonia. Él nos ayudó a hacer contacto con ella y ella se encargó casi de todo al inicio y también de ayudarle a hacer traducciones al personal de Cancillería. Ella trabajó ahí conjuntamente ya con Cancillería, porque sí había el problema de que como había mucha gente en las fronteras queriendo salir, es situación de guerra, entonces ellos tenían mucho problema y se encontraban que tocaba hacer filas. Muchas veces, claro, estamos en la situación de salir corriendo y los chicos se asustaban porque había que pasar filas de 13, 15 hasta 20, o a veces tenían que dormir ahí esperando que se mueva la fila. Claro. Bueno, y ahora, por ejemplo, ¿cómo coordinar una cuestión del vuelo? ¿Ustedes también tuvieron algo que ver en la coordinación del vuelo que salió desde Varsovia? Nosotros tuvimos que pasar el enlace que nos enviaba Cancillería. Los chicos, lastimosamente aquí, mientras nosotros trabajamos con los chicos, también ya después se fueron incluyendo padres en nuestros chats, que nos causó un caos ahí, porque claro, ellos se desesperaban, muchos empezaban a mandar las noticias. Nosotros decíamos, nada de noticias aquí, porque si ya los chicos están viviendo el estrés de que están allá, si nosotros les mandamos más noticias, eso psicológicamente nos afectaba, creo que a todos los del grupo, tanto los que estaban allá como a los que estábamos aquí tratando de ayudar. Entonces creamos otro chat más y allá les pasábamos la información de lo que nos decía Cancillería, cuándo es el viaje, a qué horas va a ser el vuelo. Ahí también hubo un poco de descoordinación, lastimosamente. Hay veces que no queremos trabajar en conjunto y les decían, ya no les decían a nosotros mismos, mucha gente nos llamaba y nos decía, ustedes trabajan para el gobierno, trabajan para ellos y ustedes no quieren ayudar, sino que simplemente nos están molestando. Nosotros nos quedábamos fríos porque a nosotros nunca nadie nos pagó, nadie nos dijo nada, sino que nosotros nos sentíamos en el deber moral de ayudarles a los chicos. Y nosotros pasábamos desinformación, pero lastimosamente sí había de tergiversación, pero luego los chicos entendieron que no, hicimos otro chat, les pasamos allá las informaciones y mandábamos las comunicaciones de que tienen que estar 2 horas antes, tienen que estar 3 horas antes para hacer el registro. Por favor, sí llenen el link, porque sin el link no se puede llevar el registro. Entonces sí fue fuerte. Obstetra profesionalizada en Ucrania y también voluntaria y coordinadora justamente en la evacuación de estudiantes residentes en Ucrania hacia los diferentes puntos de frontera para muchos de ellos venir acá. La conexión es aquí mismo en Ecuador, pero en este momento también ya vamos a dialogar con Jorge. Él es un periodista ecuatoriano que se encuentra en Rusia y nos va a contar, en cambio, el otro lado de la situación que sucede, en cambio, en la parte rusa. Alexandra, ya para terminar y agradeciéndote justamente por tu
por tu participación, por tu presencia aquí en el programa Argumentos. ¿Cuál es el aprendizaje que te deja esta situación? Y desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ahora se tiene que hacer con esas carreras truncadas de muchos de los estudiantes? Aquí hacer un llamado a las autoridades a que, si bien en nuestro tiempo se pedía que hagan un plan de contingencia para que puedan los chicos no quedarse ahí, sino que puedan seguir las carreras en los niveles que están, Europa lo está haciendo con los ucranianos, entonces sería muy bueno que a los chicos los dejen aquí estudiar. Además vienen trayendo ellos mucha información, tenemos conocimiento de otras cosas, se podría ayudar eso también para el país, entonces ojalá les dejen a los chicos seguir en los niveles que estaban y que les agreguen a las carreras universitarias del país. Ok, Alexandra, agradeciéndote por tu participación, un fuerte abrazo a la distancia y bueno, esperamos tener un nuevo contacto más adelante para ver cómo se desarrollan los acontecimientos tanto en Ecuador con relación a los estudiantes que han vuelto acá a su país, así como la situación que se vive en Ucrania. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.